en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gloria a Cristo. Amén, hermanos. Como el tiempo ha avanzado, vamos directamente a la palabra de Dios con el poco tiempo que nos queda en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 31. Lucas 23, 31. Solamente vamos a leer ese versículo que es cortito, y la palabra de Dios dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? La palabra de Dios dice que si al árbol verde le hicieron estas cosas. Sabemos que Jesús fue una persona fiel, una persona que andaba por los mandamientos de Dios, que andaba por la palabra de Dios, y a causa del evangelio, todo los escribas, los fariseos, lo injuriaban porque ellos pensaban que Él no era el Cristo, que Él no era el Mesías, cual Mesías tenía que venir a salvar a Israel de una condenación. Y dice la palabra del Señor: porque si el árbol verde hacen estas cosas, ¿cuánto más al árbol seco le harán? Acá Dios, el Señor, nos muestra un modelo de cómo es el camino del cristiano. Jesús caminó por las calles de Israel y nos demostró que Él iba hacia cumplir las leyes de Jehová. ¿Qué quiero decir? Que Él sabía lo que ya estaba por acontecer, Él sabía lo que ya estaba por pasar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es ir a andar por la palabra de Dios. Y al tener la palabra en nuestras vidas, sabemos lo que puede acontecer, sabemos qué es lo que puede pasar en nuestras vidas. Pero Jesús, antes de que sucedan estas cosas, dice que Él fue al monte de los olivos, allí en Genezaret, Getsemaní, y allí oró, dice, antes que las cosas acontezcan. Y Jesús fue golpeado, fue abofeteado. Jesús fue, dice que le injuriaban, que lo golpeaban, que lo menospreciaban. Inclusive uno de los discípulos negó a Jesús. Y ese es el camino real que un cristiano debe pasar, lo que pasó Jesús. Si tú estás pasando por esos momentos, déjame decirte que está en el camino correcto. Porque a causa del evangelio y de la palabra de Dios, muchos se levantarán, muchos vendrán contra tu vida, y los enemigos se multiplicarán, dijo David. Mis enemigos se multiplicaron, dijo David, a causa de que Jehová estaba con él, a causa de la victoria que Jehová le daba a David. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que Jesús iba por un camino lleno de pruebas. También Jesús fue tentado, también Jesús fue perseguido, también Jesús fue golpeado. Hay tiempos en nuestras vidas que debemos pasar por esos momentos, el cual pasó Jesús. Momentos de golpe en nuestras vidas, que es necesario ser golpeado espiritualmente, inclusive muchas veces pasa físicamente. Que es necesario ser golpeado para entender la palabra de Dios, para poder alcanzar una madurez espiritual. También Jesús fue tentado, dice la palabra de Dios. Hay tiempo en nuestra vida también que debemos ser probados por el poder de Dios. Sabemos que cuando nosotros estamos en el mundo, el enemigo ya conoce cuál es el gusto que hay en nuestro corazón, gustos terrenales, pecaminosos, y es cuando allí, por ese lado, el enemigo viene. Si fuiste adicto en el alcohol o unas drogas, siempre el enemigo vendrá por ese lado. Cuando tú estés buscando la presencia de Dios, cuando tú te estés acercando más a Dios, siempre el enemigo vendrá por tu debilidad, por lo que más te gustaba en el mundo. Por ese lado vendrá el enemigo a tentarte. Jesús fue tentado, pero más Él tuvo en su corazón y en su mente la ley de Dios, la palabra de Dios. Él decía: yo he venido para cumplir lo que ya está escrito. Jesús vino para cumplir lo que ya estaba escrito a través de los profetas antiguos en el Antiguo Testamento, y también a través de la ley de Moisés. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, iglesia, que en esos momentos de dificultades, en nuestro corazón y en nuestra mente esté grabada la ley de Dios, la palabra de Dios, porque eso lo que hará
de ti un victorioso, un guerrero, un vencedor, porque tú no estás solo, sino que estás con el Señor. Dice que si le hicieron esto al árbol verde, si Jesús pasó por este camino, nosotros también debemos pasar por ese camino. Por eso Jesús dijo, si le hicieron esto al árbol verde, o sea, si le hicieron esto a Jesús de Nazaret, también le harán a mis hijos. Pero siempre y cuando tú estés en el camino correcto. Estas persecuciones, este camino, todas estas tentaciones, no le pasa a aquella persona que está tibio o a aquella persona que está frío espiritualmente. ¿Por qué? Porque el enemigo ya lo tiene en sus manos. Pero más aquel que anda en oración, que anda en ayuno, que anda conforme a la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, allí es cuando vendrán esos problemas y allí es cuando vendrán las tentaciones, las cuales pasó Jesús. Y ese es el camino verdadero del cristiano, el camino que transitó Jesús. Jesús tomó su cruz, siendo ya golpeado, azotado por los soldados romanos sin causa, tomó su cruz y él mismo llevó, más allá de que vino Simón a llevar su cruz. Yo pienso que habrá llevado su cruz unos kilómetros, esa madera que era gruesa, que era pesada, y ya Jesús sin fuerzas, todo golpeado, debilitado. Pienso que esa cruz al llevarlo sería difícil. Pero es necesario llevar esa cruz, porque ¿qué significa cuando Jesús llevó esa cruz hacia el monte de Calvario? Significa que Jesús tenía que ser glorificado. ¿Cómo? Tenía que llevar la cruz, tenía que llevar la carga, tenía que llevar sus problemas, tenía que llevar su carne, su cuerpo a la cruz, para que esa carne muera y sea glorificado Dios sobre él. Muchas veces nosotros debemos llevar la cruz que el Señor pone en nuestras vidas. Que dice la palabra de Dios, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo quiere decir que tú te tienes que negar a tu carácter, a tu reaccionamiento, que tú tienes que negarte a los pensamientos impuros, que tú tienes que negar a tu carnalidad, tienes que aborrecer eso para que Cristo viva en ti, para que Cristo haga una nueva criatura sobre tu vida. Dice, toma su cruz, que quiere decir que Dios pone sobre ti una carga que no es pesada, sino que es una carga liviana, la cual tú puedes llevarla. Tú tienes que predicar el Evangelio. Dios nos da tarea para que hagamos. Tú tienes que orar, tienes que ayunar, leer las Escrituras. Ese sería el principio de la carga que Dios pone en nuestras vidas. Después cada uno tiene su misión conforme a la voluntad de Dios. Pero debemos tomar esa cruz y seguir. Y al llevar la cruz, tú le estás mostrando a Dios una actitud de obediencia. Tú estás demostrando que tú quieres estar con Dios, que tú quieres estar en la presencia de Dios y en la gloria del Señor. Al llevar la cruz, tú estás insinuando que tú estás caminando hacia ser crucificado juntamente con Jesús para morir a la carnalidad, para morir al yo, para morir a lo que tenemos en nuestro corazón humanamente. Y sea el Espíritu Santo en nuestras vidas el que gobierne nuestro sentir, el que domine nuestros pensamientos. Por eso Jesús fue crucificado, para demostrar a aquellos que lo siguen que es necesario tomar la cruz, es necesario negarse a sí mismo, es necesario caminar hacia el monte y ser crucificado, crucificar nuestra carne, morir juntamente con Jesús. Como aquel malhechor dice que había dos malhechores, izquierda y derecha. Uno le injuriaba, dice la palabra de Dios, pero más el otro quería entrar al reino de los cielos, sabía que Él era el Salvador, el Mesías. Y ahí tenemos un gran ejemplo, iglesia, de ese malhechor que conocía que era Jesús, que conocía que era el Salvador, que era el Mesías, que tenía que venir a traer la salvación a Israel. Él fue crucificado, el malhechor, dice, porque tenía que morir a su carne. Es necesario morir a nuestra carne
para que la gloria de Dios sea sobre nuestras vidas. Es necesario morir a nosotros mismos para que el Espíritu Santo empiece a tener fruto sobre nuestras vidas. Jesús era un hombre de oración. Él siempre subía a los montes a orar, a hablar con el Padre. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que si Jesús nos dejó un modelo de la vida de un cristiano, nosotros debemos imitar lo que Jesús hizo. Si Jesús subió al monte, nosotros debemos subir al monte. ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros tenemos que tener un tiempo de oración con el Padre, un tiempo de oración con el Dios que salvó nuestra vida, que a través de su sangre nos redimió. Subir al monte significa que tú te encierres en un cuarto y empieces a orar fervientemente. Jesús hacía eso muchas veces. Por eso el cuerpo, la carnalidad en Jesús nunca tomó fruto, porque Él siempre moría a sí mismo a través de cada oración. Y ahí cuando se produce un cambio. No a través de tus fuerzas, no a través de lo que tú puedas hacer, sino a través de cada oración. Cada vez que tú empiezas a orar, allí es cuando la carne en ti, ese racionamiento de humano muere. Hay que menguar a sí mismo para que el Espíritu Santo empiece a crecer. Por eso Jesús nos da un modelo de vida de un cristiano. Todo lo que Jesús aconteció y todo lo que cuenta en la Biblia es un camino directamente a la salvación. Es un camino que es correcto. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, dijo Jesús. Entonces, si Jesús me dijo, yo soy el camino, entonces Él me dejó una guía. Él me dejó algo de cómo guiarme, de cómo seguir en el camino correcto para llegar hacia la puerta de la Nueva Jerusalén y habitar con el Rey de Reyes en los cielos. A causa de la palabra, Jesús fue crucificado. A causa de la palabra, Jesús fue abofeteado, injuriado, menospreciado. Dios nos está diciendo que si en tu vida no pasa nada de esto, si en tu vida no hay dificultad, si en tu vida no hay nada que el enemigo pueda levantarse contra ti y querer hacerte retroceder, es porque, hermano, déjame decirte que falta oración y ayuno. Falta más consagración al Señor, porque la palabra de Dios claramente me dice que debo orar sin cesar para que no entre en tentación. La oración sin cesar es lo que cambia a una persona. Jesucristo vino a cumplir los mandamientos. Si tú eres hijo de Dios, tú también tienes que cumplir los mandamientos. Jesucristo vino aquí para ser crucificado. Si tú eres hijo de Dios, toma tu cruz y crucifica la carne, para que la gloria de Dios descienda sobre ti y la presencia de Dios sea quien habite sobre tu hogar, sobre tu familia y sobre tu vida. Amén. Amén. Por eso Jesús dijo, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si a Jesús le hicieron estas cosas, pero tomando el razonamiento de que ¿qué es lo que hizo Jesús para que le acontezca todas estas cosas? Jesús llevaba la palabra a la sinagoga, Jesús llevaba la palabra en los lugares abiertos y Él predicaba, y los fariseos escribas se levantaban contra Él, injuriándole, también probándole, tentándole, dice la palabra, a través de las leyes de Moisés. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios. Es necesario entender la ley de Dios y guardarla en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a soltar palabra de Dios, empiezas a soltar la ley de Dios, la cual es correcta y es verdad, la cual corrige nuestras vidas, siempre vendrá alguien a querer callarte. Siempre vendrá alguien a querer tentarte o a dejarte en vergüenza. Jesús no se callaba, sino que Él siempre hacía callar a los demás, porque Él dice la palabra de Dios que Él tenía una autoridad que no era de acá, tenía una autoridad que no era terrenal, una sabiduría que no era terrenal, sino que era una sabiduría de parte de Dios y una autoridad de parte de Dios. Y ese armamento debe estar revestido un cristiano.
la unción de Dios, la consagración de Dios, la santidad de Dios y la sabiduría de parte de Dios. No la sabiduría de parte de los hombres, sino la sabiduría de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo enseña todas las cosas. El Espíritu Santo enseña todas las cosas, dice. Si tú te tomas un tiempo en tu vida en orar, en leer la palabra y pedirle a Dios, Dios te dará. La palabra de Dios dice: si alguno de vosotros es falto de sabiduría, pídala a Dios que da abundantemente. Si a alguno le falta conocimiento, le falta sabiduría, le falta saber cómo es Dios, conocer a Dios, entonces tómate un tiempo, sube al monte como Jesús subía y empieza a orar al Padre, empieza a intercambiar palabras con el Padre, empieza a hablar con el Padre, porque solamente Dios será quien te dará el conocimiento y la sabiduría. Jesús era una persona de oración. Y cuando tú empiezas a orar fervientemente, siempre el enemigo vendrá contra tu vida a querer destruirte. Jesús era un maestro de la palabra, el cual conocía toda la ley de Dios. Sin embargo, venía el enemigo a querer callarlo. Jesús era una persona de ejemplo, es una persona de modelo. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, debemos andar como Jesús andaba. Debemos tomar esa cruz, debemos negarnos a sí mismos, y a causa del Evangelio y del poder de Dios debemos ser crucificados a nuestra carne. Santo es el Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Hermano, toma esta palabra, atesórala en el corazón, porque será de bendición y de gran ayuda. Porque Dios siempre nos da palabras para que conozcamos más de Él, para conocer más de cómo se mueve, para conocer el poder del Señor. Y cuando nos encontremos en ese camino, pidámosle la ayuda al Señor. Pongámonos de pie, iglesia, porque la hora ha avanzado y el Señor sea que nos dé la ayuda, la fortaleza. Dios, Jesús, caminó por las calles de Jerusalén dejando huellas. Y esas huellas que Jesús dejó están escritas en la Biblia. Cada hecho de Jesús que hizo está escrito aquí. Y cada cosa que Jesús ha escrito es para cumplirla aquellos que siguen a Dios. Cierren sus ojos allí donde están. Padre Dios, venimos delante de tu presencia, Cristo, para pedirte, Señor, que tú nos estés dando fuerzas, nos estés dando de tu Espíritu Santo sabiduría, Señor, y fortaleza para poder llevar nuestra cruz, Señor, y a causa del Evangelio, Dios, menguar a nuestra carne, Padre, ser crucificados, Señor, junto a ti, Padre, para que nuestra carne muera, Dios, y tu gloria sea descendida sobre nuestras vidas, Señor. Te pido, Dios, en esta hora, que tú, Dios, estés tomando posesión y dominio de nuestro ser, Padre, y que cada día tú nos estés dando, Dios, un conocimiento espiritual, nos esté dando la sabiduría de los cielos, Señor, la cual discierne todas las cosas, Señor, y correctamente, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en el andar, Padre, porque sabemos que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero es fin de muerte. Hoy queremos saber, Señor, en el camino al cual estamos, Padre, si estamos bien contigo, Señor, o si estamos mal contigo, Padre. Porque la Biblia me habla sobre persecuciones a causa del Evangelio. Porque la Biblia me habla que se levantaban contra lo ungido de Jehová, contra aquellos que defendían a vida y a muerte la ley del Dios vivo. Por eso en esta hora, Padre, ayúdanos, Señor, a entender y a discernir el camino al cual estamos, Señor, si estamos en el camino correcto o si estamos errando en nuestro andar, Padre, porque queremos ser corregidos por ti, Padre Santo. Queremos ser corregidos por ti, Señor, así como el Padre corrige a sus hijos, Señor.
Hoy queremos, Padre, la revelación, el discernimiento del estado espiritual en cual estamos, Padre mío, porque sabemos, Señor, que no es aquel salvo que viene a la iglesia o que hace cosas buenas, sino aquel que está en santidad y en rectitud delante de Dios, sino aquel que anda en rectitud sobre el camino de Jehová. Así como Enoc caminó con Dios, así debemos andar en estos tiempos, a través de la palabra de Dios, a través de la santidad del Dios Todopoderoso. Oh Dios, te pedimos, Señor, en esta hora, que tú nos des ese aliento y esa fortaleza, el cual Jesús mismo pedía, Señor, cuando estaba orando. Fortaleza, y tú le mandaste los ángeles del cielo para que fortaleciesen, Señor, a Jesús. Queremos que esos ángeles desciendan sobre este lugar y levanten nuestros brazos, así como levantaste los brazos de Moisés en aquella batalla, Padre Santo. Oh Dios, derrama de tu Espíritu, Dios, y llénanos de tu luz admirable y enséñanos, Padre Santo, el camino correcto, Dios. Gracias, Señor.